comenzamos con las entrevistas en Ciudad U y armamos un living. Gracias por las facturas, hoy nos han traído regalito. Bueno, el amigo Javier Martín, el profe Javi, tantos mates. Tanto mate, Claro. había que traer algo. Con unas facturas. Bueno, bienvenido Javi. Gracias. Y bienvenido a la doctora Griselda Cardoso. Ella es investigadora y docente de la Facultad de Psicología y ha trabajado mucho el tema de niños y de adolescentes. Y vas a estar hoy allí en Brobar con este café científico. Javi, contanos el título un poco y la convocatoria y ya comenzamos a hablar con Griselda. El título es Bullying y Ciberbullying, y como todos los cafés que estamos haciendo últimamente va a ser ahí donde vos dijiste, en Brobar, un lindo lugar ahí en Barrio Güemes. No sé si hoy dará para café o para cerveza, pero digamos que el lugar es apropiado y el tema creo que es muy interesante. A las 18:30 la doctora va a estar ahí contándonos su experiencia y lo que ella está investigando sobre este tema. Doctora, para que comencemos a entender de lo que vamos a hablar, cuando decimos bullying, que usamos mucho la palabra, pero pongámoslos en términos de cuál sería su significado, ¿no? Bueno, es una buena pregunta porque es algo que vamos a charlar esta noche con los invitados al bar. Creo que en primer lugar tenemos que pensar un poco lo que estamos diciendo cuando decimos bullying, porque en general lo que estamos diciendo, estamos tratando a una persona en su acepción en inglés de toro, ¿sí? Entonces, bull, toro. Claro. Entonces digo, es importante porque también es corrernos un poquito de poder poner el acento en los adolescentes, hacernos cargo que es un problema de todos. Y otro tema que me parece importante que esta noche podemos charlar o esta tarde podemos charlar dentro de un ratito, es si es un problema de la escuela, ¿sí? Porque hasta ahora el término bullying ha sido traducido como acoso escolar. Claro, empezó Entonces, a conocerse los casos allí y llamó la atención. En el siglo pasado, década del 70, claro, se empezó a trabajar un concepto que era el acoso escolar, porque bueno, las problemáticas acontecían dentro del ámbito escolar. Y lo que nosotros estamos intentando en este momento es corrernos un poquito de este concepto y pensar que el tema del bullying más propio para poder mencionarlo como un problema de acoso entre pares, aunque también está discutido el tema de acoso. Cuando nosotros tenemos la experiencia de trabajar con los adolescentes en las instituciones escolares, fíjate vos que ahora el tema del acoso lo llevan al acoso sexual. Sí. Entonces es un tema que también tenemos que empezar a pensar si está bien nominado como acoso. Entonces me parece que también el trabajo con los adolescentes nos va marcando un rumbo a quienes investigamos sobre la temática para poder repensar el concepto. En algún momento cuando se habló de acoso creo que estaba más ligado al concepto de intimidación. Pero una cosa es decir intimidación entre pares y otra cosa es ponerlo en el ámbito, digamos, de la representación de lo que significa ahora el concepto de acoso. Es interesante para poder discutirlo. Me parece bueno que lo abra, ¿no? Claro. Hacia el tema. Y le sumamos esto que va de la mano con lo que es yo digo que esta vida virtual que llevamos, que del cual ya no podemos separarnos. Tenemos una vida real, que es este plano el que tenemos ahora, y después tenemos otra vida que llevamos en el mundo virtual. Y con eso llega el ciberbullying. Sí, sí. Ese es otro tema que yo digo que son marcas de época. Porque otra de las preguntas que yo invito esta tarde a pensar es, bueno, ¿es un problema actual? ¿Es un problema de siempre? Es decir, siempre se acosó, siempre hubo hostigamiento. Lo que pasa es que las marcas de época ahora nos tiran otros ejes, ¿sí? El tema de las redes sociales invadió el mundo de los adolescentes y de los niños, entonces no podemos dejarlo como un problema, como se llamaba antes, acoso cara a cara o acoso presencial. Hoy el tema de las redes implica, ¿sí?, que se ha hecho un giro en esta problemática y tenemos que empezar a trabajar en relación al ciberbullying o ciberacoso. ¿Afecta igual, del mismo forma? Yo diría que el impacto es peor. Es peor porque, digamos, es una problemática que se extiende rápidamente, como todo lo que tiene que ver con lo virtual, se viraliza rápidamente. El impacto... Y es difícil de retirar. Y es difícil, es decir, ese es el problema mayor. Claro. Es decir, una vez que se instaló en las redes, circula, se viralizó, es difícil sacarlo. Por lo tanto, el impacto que sufre la persona que es acosada en este momento o hostigada es mucho mayor, las consecuencias son severas y eso, bueno, hay varias películas que lo muestran, digamos, que tratan de, digamos, de concientizar acerca del problema, ¿no?, de lo que implica este acoso virtual. Doctora, con los estudios que usted lleva adelante en el tema de adolescentes y de niños, ¿podemos decir que es un problema de salud pública ya esta cuestión? Sí. Sí.
La Organización Mundial de la Salud lo pone como un problema de salud pública por el impacto que tiene, por el incremento de esta problemática. Es decir, los últimos datos que arroja es que 1/3 de la población a nivel mundial de niños y adolescentes sufre esta problemática. ¿Cómo es el dato? ¿Lo podemos repetir? 1/3 de la población a nivel mundial. Nosotros, los estudios que hemos hecho, más en nuestro contexto, digamos, Córdoba capital, con alumnos, con chicos escolarizados de escuelas públicas y privadas, también arrojan que hubo un incremento, lo cual preocupa, ¿sí? Y me parece que es un tema que justamente hacer una problemática de salud pública implicaría, bueno, tomar cartas y trabajarlo, concientizándonos todos, porque también esto de que se ha hablado como acoso escolar implicó poner en el centro a la institución escolar para que se haga cargo de trabajar la temática. De otra cosa más que se haga cargo. Exacto, ¿no? pero me parece, y yo siempre vengo insistiendo, que el acoso es un tema que nosotros lo vemos en un club, es decir, justamente al trabajarse en relación a las redes, no importa si es la escuela o el lugar donde ya no hay un lugar físico. Exacto, claro. No hay un lugar físico. Entonces me parece que este es un punto que es importante que lo podamos repensar para hacernos cargo los adultos. Es decir, yo siempre digo que es una invitación a los padres a que podamos trabajar esto. No solamente porque nuestro hijo puede ser el acosado, sino que también aquellos chicos que observan la problemática están metidos en el tema, digamos. Es decir, es tan importante como aquel que observa, el que hostiga, o el niño que es acosado, o el adolescente acosado, ¿no? Me parece que eso es un punto que invita a repensar el tema. A nivel de conductas, bueno, hoy vamos a ver unas plagas que hicimos nosotros, pero a nivel de conductas, ¿qué le pasa a una persona que es víctima de un ciberbullying o de un acto de bullying? Personalmente a ella. Y yo te diría que depende mucho de la persona, depende mucho de la vulnerabilidad de la persona, porque tenemos, yo siempre digo, desde en la pirámide de las conductas, o el iceberg de la conducta, lo que es visible y lo que es invisible. Una cosa es una burla, digamos, o la viralización, por ejemplo, el impacto que tiene en las personas, eso es muy grave y muchas veces lleva a consecuencias nocivas, es decir, no son buenas las consecuencias, pero depende mucho. Yo creo que generalizar también es un tema que nos invita esto a tener un poco de cuidado en la generalización, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que tener en cuenta el uno por uno de la situación y analizar el contexto y la situación en particular. Eso es una invitación que nosotros hacemos porque en general se tiende a dar como una generalización de situaciones, y me parece que cada situación es en relación a eso que aconteció en ese momento. Claro. Porque también lo que nosotros intentamos es que se piense la situación del acoso acorde a el contexto en el cual se desarrolla el conflicto y tratar de trabajar en ese conflicto en particular con los niños o con los adolescentes sin etiquetar el problema, es decir, sin poner una etiqueta de por qué una persona acosa una cosa. Es decir, los roles, vos pensás que los roles ya no son roles fijos. De pronto una persona puede ser acosada como terminar acosando a otra persona. Víctima, victimario. Exacto. Entonces digo, me parece que también hacer una generalidad del problema y ahí nos tendríamos que encasilla a las personas y después es muy difícil salir, ¿no? Exactamente. Es etiquetar, patologizar una situación y después muy difícil salir de esto. Me voy a las placas. Hemos preparado algunas preguntas para la doctora de parte de la producción para ver y conocer algunas de las cuestiones. Vamos a ver aquí en pantalla, allí los tenemos. Señales para saber si un niño sufre bullying. Disminución del rendimiento escolar, doctora. Bien. ¿Actitud negativa hacia la escuela? De los chicos. Mira vos, una de las investigaciones que nosotros hemos realizado con adolescentes para poder diagnosticar ciertas variables que inciden y que hacen foco en esta problemática, le preguntábamos a los chicos si sienten temor de ir a la escuela, si sienten el temor al barrio y a la larga, digamos, una de las consecuencias es que dejan de asistir a la escuela. Claro, y me parece que va relacionada con la que sigue, dice pertenencias escolares rotas. Exactamente. Sí, sí. Bien. Disminución de la autoestima. ¿Qué sucede allí? Es uno de los principales, yo le diría, variables que inciden en los chicos que sufren de bullying o de ciberbullying. Bien, tenemos más por aquí. Cambios en su círculo social. ¿Qué sucede allí? Sí, empiezan, a ver, esto va de la mano a lo que hablábamos antes. En general, en los chicos escolarizados dejan de pertenecer a los grupos
digamos, a los grupos que frecuentaban, dejan de recurrir a lugares que frecuentaban generalmente, entonces es como que van cerrando el círculo, ¿no? Es decir, el círculo de socialización. Entonces, pero yo te diría que es como que, ¿ves? Este es el punto que a mí me parece que es importante. No son variables que se dan por sí mismas, sino que son un conjunto de variables que uno tiene que atender para poder analizar la situación. Claro, y depende si se dan algunas combinadas o no se dan todas. Depresión después de navegar por internet, y algo ya habías anticipado. Sí, son dificultades que presentan. El concepto de depresión tal vez lo tendríamos que revisar, ¿no? Es decir, por ahí es como esta dificultad o este aislamiento que se genera o la negativa de navegar en internet, pero habría que ver esto de la depresión. Claro, si que es lo así, que... digamos, tan fuerte como el concepto lo dice, ¿no? Exactamente. Bien. Y comportamiento autodestructivo. ¿Qué sucede con esta conducta? Y eso sí, porque en general cuando no se llega a tiempo en la prevención, los chicos terminan teniendo conductas autolesivas muchas veces, ¿sí? Pero por esta dificultad de poder poner en palabras lo que les está pasando, dar cuenta del sufrimiento que sienten, entonces terminan con conductas que son autolesivas. Doctora, ¿los chicos lo manifiestan a esto o usted ve en sus estudios que se naturaliza esta cuestión? El problema es que se está naturalizando, pero vos estás haciendo una pregunta que es importante, porque tal vez lo que tengamos que pensar es esto que está pasando a nivel de lo social. Yo creo que es un problema mucho más serio, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Es decir, los chicos están dentro de un contexto social, interactúan en un contexto social, entonces tal vez nos tengamos que preguntar por qué en este momento es mucho más crudo el problema, ¿no? Es decir, se llega a infligir este tipo de conductas con mayor crudeza hacia los compañeros. Entonces, obviamente que hay algo del marco de lo social que está incidiendo. Nosotros hablamos de la ruptura del lazo social en este momento, nuestras brechas, los enfrentamientos entre unos y otros, y los niños y adolescentes crecen en una sociedad, se desarrollan, es decir, no están al margen del contexto que nosotros vivimos. También esto de la naturalización de la violencia en los medios, sí, también incide muchísimo. Los chicos consumen mucho a través de las redes, de todas las redes de socialización, pero a través de los medios digitales, entonces digo, tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver. Vamos ¿Seguimos con las placas? Y yo creo que voy a juntarlo con una pregunta que le voy a hacer que tiene que ver con esto. A ver, dale. En las redes incluso se expresa un nivel de violencia incluso hasta superior al que hay en la cosa del trato personal. Sí, por el anonimato. El anonimato es una de las características que tiene el ciberbullying, incide mucho en esto. Entonces, se puede agredir, se puede insultar, es decir, se puede lastimar mucho más que en lo que es el acoso presencial. Bien, ahora seguimos repasando, si les parecen, placas aquí, y en este caso vamos a las señales para saber si un niño o niña realiza bullying a sus compañeros o compañeras. ¿Intolerancia a los compañeros o compañeras diferentes, doctora? Sí. Es uno de los síntomas. Este punto está asociado a la dificultad que tienen los chicos en relación a la empatía. Esto de ponerse en el lugar del otro y saber que si yo le hago daño a mi compañero, me burlo, ¿qué va a sentir el otro? ¿No? Es decir, está muy relacionado a esto. Y en cuanto a la manera, utiliza la violencia para resolver sus conflictos y tensiones en la escuela. Sí, porque digamos, tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales. Es decir, los chicos en general que participan de estas situaciones concretas tienen una dificultad en el desarrollo de habilidades sociales, de poder poner en palabras un conflicto, de poder comunicarse asertivamente con sus compañeros. Entonces, obviamente, utilizan más habilidades que tienden a la violencia, digamos, ¿no? Claro, bueno, y el que sigue, que tiene que ver con la comunicación, no reconoce sus errores ni acepta otra opinión que no sea la suya. Bueno, va en sintonía, ¿no? Anteriormente. Se siente superior al resto de sus compañeros o compañeras. Sí, pero eso es importante porque si bien se sienten superior, y uno podría hablar de una alta autoestima por esto, tenemos que pensar que muchas veces al revés, ¿sí? Las dificultades en la autoestima llevan a que ejerzan un liderazgo que es negativo. Claro, a mostrarse en forma contraria a lo que exacto. sienten. Bien, realiza burlas o descalificaciones todo el tiempo a sus compañeros y compañeras. Sí, va de la mano de lo que veníamos hablando en esta dificultad de ponerse en el lugar del otro. Bien. Bueno, ahí hemos repasado. Sí, doctora, la verdad que muy interesante, le agradecemos mucho. Javier, gracias por esta estancia de poder charlar con la doctora. Los invitamos hoy desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología
a participar, a padres, a docentes, es un tema realmente muy interesante. Hay que involucrarse, ¿no? Hay que involucrarse, sí, es una invitación y yo quisiera agradecer también a CECIT esta invitación que me ha hecho y yo creo que es un modo de acercarnos a la comunidad en general, ¿no? Es decir, cuando se hacen este tipo de actividades que nos invita a participar. Y empezar a hablar, ¿no? Así es. Involucrarse. Bueno, involucrarnos. Y preocupa mucho, no solamente a los chicos que lo viven, también todo el ciclo familiar se ve impactado, sí, ¿no? Todo el ciclo familiar. Yo en la clínica lo veo más, en la atención de la familia, porque bueno, los papás acuden lamentablemente cuando ya está instalado el problema, ¿no? Es decir, por eso yo digo, hablar de estos temas permite hacer prevención. Y esto que ustedes ponían en las placas me parece muy importante porque permite detectar situaciones. Y eso está bueno porque se puede trabajar a tiempo. Bueno, mucha suerte hoy, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como siempre, mirá, nos trajo las Ahora vamos a comer una facturita. Ahora vamos al corte y comemos unas facturitas, tomamos unos mates. Ya volvemos con más.